deje ahorita? ¿De qué? ¿Quieres que te deje ahorita? Ah, bueno, sí. Mejor. No, ya casi son las 5. Sí, ya estoy conectado, pero no me han dado ahí, no se ve. Hay 10 personas ya unidas. Ujú.
Bueno, muy buenas noches a todos. Es un gusto saludarlos y como siempre vamos a dar unos 3, 4 minuticos para esperar que todos nuestros socios y sus invitados puedan ingresar cómodamente. Entonces, saludamos al doctor Quiroz en unos momentitos mientras damos este espacecito de tiempo para que ingresen nuestros socios. Mil gracias. Si hay vicios de esta naturaleza, la Asamblea puede decretar nula esa elección y salir a votar lo que considere conveniente en esta oportunidad. Esa es mi intervención, señor presidente. Perdón, les recomendamos silenciar sus micrófonos. Gracias. Tengo la palabra. Mm. Mm.
Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos. Es un gusto nuevamente saludarlos en este espacio que, como siempre les reitero, es de socios para socios. Entonces, es un gusto hoy tener al doctor Quirós. El doctor Fernando Quirós es socio nuestro del club y ha querido hoy acompañarnos con una charla que es de suma importancia. Máxime que esta mañana en el noticiero hay como unos nuevos puntos a tener en cuenta con los tapabocas. Entonces, nos parece que es un tema de suma importancia para nuestro cuidado y el cuidado de los nuestros. Entonces, quiero pues darle la bienvenida al doctor Quirós. No sé si ya está conectadito. Sí, ya aquí estamos listos. Bueno, doctor, es un gusto saludarlo. Bienvenido a su casa, a su club. Gracias. Y a los socios que nos están acompañando, invitados y familiares de los mismos. Quiero contarles que el doctor Fernando Quirós Romero es médico especialista en cirugía, es egresado de la Universidad del Valle y es miembro de las siguientes sociedades científicas: miembro de la Asociación Colombiana de Cirugía, integrante de la Federación Latinoamericana de Cirugía, miembro honorario de la Sociedad Peruana de Cirugía, miembro de la Federación Internacional para la Cirugía de la Obesidad y Trastornos Metabólicos y miembro del Colegio Americano de Cirujanos, entre otros. Y bueno, socio nuestro, entonces es un gusto encontrarnos por aquí, doctor, y darle la bienvenida. Somos todo oídos. Bueno, gracias. Buenas noches a todos. La motivación de esta charla, pues obviamente es el tema de la pandemia, pero yo como cirujano que he usado tapabocas durante más de 30 años, todos los días, y cuando empezó a llegar información por todos lados acerca de los tapabocas, pues me motivé un poco a estudiar el tema y pude darme cuenta que a pesar de ser médico y a pesar de ser cirujano, no sabía tanto acerca de los tapabocas como pensaba que sabía. Y obviamente supongo que las personas que no lo son, pues no tienen por qué saber ni siquiera lo básico sobre algo que se volvió básico para nosotros en este momento. Entonces eso me motivó a profundizar en el tema y ahora a querer compartirlo con todos ustedes. Voy a compartir pantalla, unas diapositivas que tengo. Espero que se vean bien. Por favor, Mirna, me informa si se ve en este momento. Sí, doctor, lo estamos viendo y quiero aprovechar este espaciocito para recordarles que debemos tener nuestros micrófonos silenciados. Gracias. Bueno, gracias. En la charla la he titulado Mitos y Realidades y la he titulado así porque las fuentes de información que todos tenemos en este momento acerca del tema es básicamente las redes sociales y lo que otras personas nos pueden decir. Y esas fuentes hoy en día con el tema de las falsas noticias y de los memes y de todo esto, pues al final no terminan siendo unas fuentes muy confiables. He tratado de dividir la charla en dos partes. Uno es la información que tenemos, digamos, del laboratorio, de los experimentos al respecto, y otro lo que es digamos, en la vida real, en el uso diario. La charla está basada en información científica y darles consejos ni decirles a ustedes qué usar, cómo usar, ni qué hacer al respecto, sino darles la información suficiente para que ustedes mismos se puedan formar su criterio y tomar sus propias decisiones. Las preguntas que la mayoría tienen o tenemos respecto a los tapabocas en relación con el virus específicamente y no en otros escenarios no importantes, sino específicamente con el virus, es si realmente sirven, qué tanto nos protegen, qué tanto protegen a los demás, si debería usar, qué tipo debería usar o qué tipos hay,
y cómo y cuándo los debería usar. Eso es lo que voy a tratar de darle la información para que sean ustedes mismos los que se respondan estas preguntas. Si hablamos de tapabocas, lo que tenemos que hablar es del modo de transmisión del virus, ¿no? Porque para eso es que los utilizamos, para frenar la transmisión. Todos ustedes saben, la transmisión del virus se da de persona a persona, de forma directa, por contacto directo o a través de secreciones, o de forma indirecta a través de fómites. Los fómites Doctor, perdón. Doctor, le más comunes para los que me imagino de la Doctor, transmisión de un patógeno. Los más comunes doctor, son... no escuché si alguien estaba haciendo una pregunta o algo, no. no, doctor, a veces Los se más oye un comunes poquito. son los teléfonos celulares, obviamente, porque... ¿Perdón? Lo oímos un poquito entrecortado. Debe ser algo de la red porque... ¿Ahí se escucha bien? Sí, hay momentos en que se pierde un momentito, se escucha entrecortado. En este momento se está oyendo muy cortado también. No escucho. Doctor, allí le estoy escuchando un poco mejor. Ya mejoró. Sí, señor. Bueno, sí. De pronto es interferencia en la red. Sí. Les decía que los fómites más comunes, pues obviamente son los teléfonos celulares, pero todos estos que pueden ver acá, cualquier cosa con que una persona infectada o contaminada toque, ahí puede depositar el virus, eso es realmente un fómite. Pero para los tapabocas, lo que realmente nos interesa es lo que representa esta foto, o sea, las gotas del virus más importantes a través de las gotas de saliva. Vamos a hablar sobre las gotas primero y voy a dedicar gran parte de esto antes de hablar directamente de los tapabocas porque es muy importante que sepamos qué son y cómo se comportan. Para que tengamos una idea del tamaño del virus, los coronavirus en general, y hay varios coronavirus, no solo el que produce el COVID, pero los coronavirus que producen infecciones respiratorias son partículas virales muy pequeñas, que 12 a 0,16 micrómetros, es una millonésima de milímetro. Traté de buscar una imagen que nos diera una idea del tamaño y ustedes pueden ver aquí a la izquierda lo que representa el virus, este punto, no sé si lo ven bien allí. En el centro está un glóbulo rojo, acá, y esto que se ve aquí mucho más grande son partículas de materia de polución, de contaminación, que están, digamos, flotando en el aire. A la derecha, el círculo más claro significa la sección transversal de un cabello humano. ¿Ahí me están escuchando? Sí, doctor, ahí le estamos escuchando. Se quedó un momento en silencio. Ah, es que creo que me cerraron el micrófono desde allá. Acabo Juan de abrirlo. regáleme, sí, doctor, regáleme un momento. Juan David de Tecnología. Juan David.
No, ya lo abrí, pero me lo han cerrado. No sé en qué parte quedé para volver a repetirlo o seguimos allí. Sí, doctor, lo último que escuché era el corte transversal del cabello. Ah, bueno. Entonces, les estaba diciendo que esto les da una idea del tamaño que puede tener un virus que solo es visible al microscopio electrónico. Yo traté de calcular el número de virus que cabían en esta área de acuerdo a estos tamaños y la calculadora del iPhone que tiene 17 cifras no me alcanzó en la primera multiplicación. O sea que les puede dar idea del tamaño tan pequeño del que estamos hablando y por qué se puede transmitir en estas gotas. Esta imagen muestra algunas de las formas como se estudian estas gotas. Aquí pueden ver, esto es con una luz especial, y pueden ver cómo las gotas tienen diversos tamaños, diversas velocidades. Algunas son grandes y caen rápidamente, otras viajan unas distancias mayores y otras gotas mucho más pequeñas salen en forma de nube o en forma de aerosol. Aquí voy a sacar la presentación y a mostrarles un video que no pude montar aquí porque es un video publicado en el de derechos de autor y no lo pude ver, pero voy a mostrarles el video. Ahí lo están viendo. Pueden ver, esta es una, digamos, con una cámara muy rápida donde muestra las gotas saliendo de la boca. Miren cómo hay unas gotas grandes y miren la distancia que recorre. Esta es los primeros 50 centímetros o 20 pulgadas. Esta es la cantidad de gotas que expelemos en un episodio de estornudo. Y pueden ver aquí en la siguiente imagen las distancias que pueden recorrer. Esta es otra toma que muestra como las gotas, esta es una distancia de aproximadamente 110 centímetros. Van viendo cómo ellas van cayendo, pero algunas no caen, algunas van formando una nube acá y otras van mucho más lejos, y más adelante en el video vamos a ver cómo estas gotas pueden alcanzar distancias mucho mayores. Miren, esta es una toma donde muestra que esa nube puede llegar a distancias de 7 u 8 metros. Esto es muy importante porque cuando nos hablan de mantener la distancia social y nos hablan de mantener 1 metro de distancia, pues ahí tenemos que tener muy en cuenta qué estamos haciendo. Ahí están viendo nuevamente la presentación, ¿o no? No. No, doctor. Ya, déjame un segundo. Yo aquí creo que se me bloqueó esto. Como siempre. Listo. Allí. Ya lo empezamos a ver, doctor. Sí, señor. La presentación nuevamente. Sí, señor. Bueno. Entonces, digamos acá. Bueno. Uno no expele gotas solo al toser o al estornudar. Miren, todo lo que le voy a mostrar son estudios. He omitido la bibliografía pues para no cargar mucho las diapositivas, pero todos son estudios. Durante la respiración se emiten gotas que su tamaño va entre 1 micrómetro a 2000 micrómetros. El 97% de estas gotas están entre 2 micrómetros y 100 micrómetros. Acuérdense que el virus mide 0.12, o sea que en una gota de estas pueden caber varios virus. Las gotas más comunes cuando uno respira están entre 4 micrones y 8 micrones. Y el humo de tabaco, para que tengan una idea, las partículas que contiene el humo cuando una persona está fumando y exhala humo, esas partículas miden más o menos 2.5 micrones. El toser y el hablar genera partículas de diferentes tamaños y de diferentes
cantidades. El toser genera partículas más pequeñas que el hablar, el toser entre 13.5 y el hablar entre 16 micras, y el número de partículas durante un episodio de tos es mucho mayor, pero al hablar uno usualmente está generando mucho más partículas porque obviamente pasamos mucho más tiempo hablando que tosiendo. Es raro que una persona nos tose encima, pero sí es muy común que una persona nos esté hablando todo el tiempo. El tamaño de las partículas es importante porque eso determina hasta dónde puede llegar una partícula. Una partícula que tiene más de 8 micrones de tamaño solo llega, digamos, a la orofaringe, o sea, a la garganta. Pero si está entre 5 y 8 micras, o sea, un poco más pequeña, puede llegar a la tráquea y a los bronquios mayores. Y las partículas mucho más pequeñas, de 0,5 a 5 micrones, y las más pequeñitas, de 0,5 micrones, llegan ya hasta los alvéolos. Esto también es importante porque se ha visto que si la persona tiene una contaminación directa, digamos, más profundo en el pulmón, probablemente su cuadro sea mucho más grave o sea mucho más rápido, hablando específicamente pues de coronavirus. En este estudio demostraron que hablar prácticamente está generando mucho más partículas que toser. Ellos hicieron un experimento donde compararon un episodio de tos con una persona hablando y básicamente lo pusieron fue a contar a tono de voz medio de 1 a 100 lentamente y encontraron que esto generaba 6 veces más partículas que un episodio de tos. La producción de partículas se relaciona directamente o linealmente con el volumen de voz. O sea, si uno habla mucho más fuerte o mucho más duro, genera mucho más partículas. La relación aquí la ven en esta gráfica, es lineal y en esta gráfica pueden ver cómo en azul, si una persona habla duro, genera esta curva. Si habla con tono de voz intermedio es esta y si habla muy pasito, el número de partículas que expele es mucho menor. Entonces, está relacionado con la sonoridad, con el volumen de voz que tengamos y no se relaciona, también han investigado si se relaciona con el idioma y no hay ninguna correlación con el idioma. O sea, en cualquier idioma se expelen el mismo número de partículas. Pero sí, el tamaño de las partículas es independiente. Si el número es dependiente del volumen de la voz, el tamaño de las partículas no es dependiente del volumen de la voz. O sea que el tamaño de las partículas que expelemos es muy similar si hablamos pasito o si hablamos muy duro. También se ha investigado el volumen de partículas que producen las personas y en estas curvas lo que se observa es que el gran en esta área de que los llaman los superemisores, que emiten mucho más partículas de saliva que la mayoría de la gente. Miren, hay un grupo de personas que están en el extremo de acá de la curva. Esos no solo emiten partículas en mayor cantidad, sino a mucha velocidad. Y en el tema de transmisión de enfermedades, a estas personas se les ha llamado superdiseminadores y se considera que estas personas pueden diseminar malas enfermedades respiratorias que las personas que emiten menos partículas, como pues obviamente es lógico. Otro tema importante es a qué distancia pueden viajar las partículas cuando tosemos o cuando hablamos o cuando respiramos. Este es un modelo que es un maniquí donde le tratan de representar, digamos, las condiciones reales de velocidad y de tamaño de partículas y pueden ver en esta foto cómo la nube de partículas llega fácilmente a los 12 pies y en el video que vimos antes, incluso a distancias tan largas como 8 metros. Se nos dice que podemos guardar la distancia de 1 metro porque la mayoría de las partículas que expelemos caen al piso antes de esa distancia y no les llegan, digamos, al interlocutor, a la otra persona. Esto también ha sido medido y el tiempo que tarda en caer una partícula 2 metros, no a 2 metros de distancia, sino 2 metros de alto a llegar al piso, depende de su tamaño. Se ha visto que las partículas más grandes caen muy rápido, se demoran 6 décimas de segundo.
Las partículas de 200 micrómetros se demoran 2 segundos, las de 100 micrómetros se demoran 6 segundos, las de 30 micrómetros se demoran 1 minuto, las de 10 micrómetros se demoran 10 minutos y las más pequeñas de 1 micrómetro pueden permanecer en el aire hasta 17 horas. ¿Esto por qué es importante? Porque si alguien contaminado en un espacio cerrado tose o habla o estornuda y deja partículas de este tamaño y estas partículas pueden persistir durante ese tiempo, pues otra persona que llegue después puede contaminarse. Ahora, no está demostrado que estas partículas tan pequeñas y en estos tiempos específicamente para el coronavirus sean infecciosas, pero digamos que teóricamente estas partículas pueden quedar en un espacio cerrado donde una persona ya salió, ya se fue, uno entra después y ahí todavía puede estar flotando el virus. Sin embargo, no se ha demostrado que esa transmisión sea real. En general, las gotas más pequeñas tienen menos patógenos, o sea, tienen menos bacterias, hongos, todo, pero específicamente para las partículas virales y específicamente para el coronavirus, se encontró que las gotas de menos de 5 micrones tenían más partículas virales que las de más de 5 micrones, o sea que las partículas más pequeñas podrían tener muchas más partículas virales que las más grandes, y eso suena un poquito ilógico, pero más adelante se los voy a explicar la razón. Por ahora sigamos con el tema. La velocidad a la que salen las partículas también determina su permanencia en el aire y la distancia que pueden recorrer. Cuando uno estornuda, la velocidad promedio es de 50 metros por segundo y eso puede alcanzar 6 metros de distancia, como vimos en el video. Eso es promedio. Cuando uno tose, la velocidad es mucho menor, 10 metros por segundo, y eso puede alcanzar 2 metros de distancia. Y solo al respirar, la velocidad es de 1 metro por segundo para las partículas, y eso hace que las partículas usualmente alcancen solo 1 metro de distancia. Ese metro de distancia, que digamos que es la zona de distanciamiento social segura que están recomendando ahora, 1 metro, 2 metros, pues es específicamente para el tema de respiración, pero vemos que si alguien pues nos estornuda cerca, pues probablemente estemos a 2 metros, estaríamos demasiado cerca. El tema de los aerosoles. Los aerosoles son partículas sólidas o líquidas muy pequeñas que permanecen en el aire y su tamaño es desde muy pequeñitos, 0.002 micrones hasta 100 micrones. Hay discusión, esto es casi que una ciencia aparte, incluso hay revistas dedicadas solo al tema de los aerosoles. Hay discusión entre el tamaño máximo de un aerosol. Algunos consideran hasta 100 micrones, otros hablan que solo hasta 10. Bueno, no hay, digamos, acuerdo en eso, pero una de las características es que los aerosoles pueden permanecer en el aire hasta 1 hora. Cuando uno expele gotas, esas gotas sufren evaporación. Están compuestas es agua, el resto es residuos de células muertas de la mucosa bucal o de la nariz. Tienen DNA también. Las gotas sufren evaporación y la evaporación es muy rápida. Se ha medido que las gotas más grandes entre... ¿Me están escuchando allí? Sí, doctor. Bueno, sí. Las gotas más grandes, que miden entre 60 y 100 micras, se pueden evaporar totalmente antes de recorrer 2 metros de distancia. O sea, es una evaporación rapidísima. Incluso hay un experimento donde midieron el número de gotas a la salida de la boca y a 6 centímetros. Y ya a 6 centímetros había evaporación y disminución del tamaño de las partículas. Las gotas se evaporan, pierden agua y queda el núcleo de la gota. El núcleo de la gota es lo que contiene, pues, los residuos, las partículas de DNA y los patógenos. Entonces, por eso es que las gotas más pequeñas podrían llegar a tener más contenido de partículas virales, porque gran parte de su agua ya se evaporó y digamos que la cantidad de partículas virales se concentró. La mayoría de los núcleos de esas gotas, que así se llama lo que queda de la gota después de que se evapore el agua,
y que se llaman aerosoles, miden entre 0.25 y 42 micrones. Y el 97% de estas están entre 5 y 12 micrones. O sea, no solo se concentran, se vuelven más pequeñas, pueden viajar a mayor distancia, sino que además contienen una mayor cantidad de partículas virales. Los aerosoles, como ya les dije, pues pueden transportar mucha variedad de patógenos. Usualmente pueden transportar el virus del sarampión, el virus de la gripe, el Mycobacterium, el de la tuberculosis, que no es pues un virus, sino una bacteria. Y pueden transportar RNA viral de todas las gripas o influencias que conocemos, en partículas que son de menos de 5 micrones. Y estas son emitidas, por ejemplo, de pacientes enfermos en el aliento natural, o sea, al respirar normalmente sin necesidad de toser o estornudar. Se ha investigado específicamente para el SARS-CoV-2 y se ha visto en este experimento específicamente que hicieron que permaneció viable en el aerosol, o sea, en el aire, flotando en el aire hasta por 3 horas. Hasta por 3 horas porque el experimento duró 3 horas, para eso estaba diseñado. O sea que hasta ahí se encontró que todavía era viable. Recuerden que los virus no son organismos vivos, los virus no están vivos. Un virus es viable o no viable, es una, digamos, una maquinaria que se inserta dentro de la célula y la captura y la pone, digamos, a reproducirlo y produce el daño que produce, pero no se habla de que un virus sea vivo o muerto porque no están vivos, se habla de viables o no viables. Doctor Quiroz, ¿Sí? nos pregunta un socio que qué son los aerosoles, que si por favor explica un poco más qué son los aerosoles. Sí, voy a volverme a la definición. El aerosol son gotas muy pequeñas. Gotas en este caso, gotas de saliva, en lo que estamos hablando, de tamaño muy pequeño, que tienen la capacidad de permanecer en el aire hasta por 1 hora. Aquí está el tamaño, van entre 0.0, o sea, 2 milésimas de micrón. Son gotas muy pequeñas. Los aerosoles es cuando uno usa, digamos, un spray de insecticida o alguna de esas, esa nube que sale ahí, esas gotas tan pequeñitas. El humo del cigarrillo es un aerosol, pero la definición es básicamente porque son por el tamaño y la capacidad de, por su tamaño, no ser afectadas por la gravedad, entonces se quedan flotando en el aire. No sé si quedó claro con eso la pregunta. Sí, señor. Le recomiendo la persona dueña del teléfono NOH, por favor, cancele su micrófono. Gracias. Continúe, doctor. Gracias. Ahora, es que en vivo, los aeros tienen una baja de probabilidad de transmisión, a no ser que haya una gran cantidad de estos en la, o sea, si el enfermo se llama una carga viral baja, no sea un transmitente de la enfermedad. El enfermo tiene una carga viral muy alta, está expeliendo una gran cantidad de... hay experimentos demostrando qué cantidad de virus son necesarios para tener ahí un poquito del tema. Vamos ya a entrar, digamos, pues en materia, pero decía que entendieran lo de las partículas era importante. Se usan para protegernos de estas partículas y era bueno que entendieran su dinámica, su forma y su comportamiento. Lo que nosotros llamamos tapabocas, pues se llaman básicamente estos que son los que usamos los cirujanos y los médicos en general, los odontólogos, se llaman mascarillas quirúrgicas. Y estos, los famosos ahora, que yo creo que antes muy poca gente los conocía y ahora son los más populares, los N95, realmente se llaman respiradores N95. Existen también
las máscaras que ya son más de uso industrial o de uso en laboratorios experimentales, las de media cara y las de cara completa. Los respiradores N95, la mayoría de los que estamos viendo en el mercado, incluso los que nos están dando a los médicos en las clínicas y hospitales, son respiradores N95 de uso industrial. Los de uso médico, la verdad, se están viendo muy poco. La razón puede ser por la escasez que se ha presentado y nosotros por ser un país en que no somos, digamos, el primero en el acceso a estos dispositivos, nos estamos teniendo que resignar a los respiradores de uso industrial. Estos respiradores tienen que cumplir unas normatividad y unos requerimientos. En Estados Unidos, y como todo lo que nos llega a nosotros es principalmente de Estados Unidos, la normatividad con este tipo de cosas técnicas, la NIOSH es la que se ocupa de certificar estos dispositivos. La NIOSH es la que hace las pruebas y certifica. Por eso, si ustedes ven, un tapabocas debe tener el logo de NIOSH aquí y un número que identifica sus propiedades, que ya lo vamos a ver, pero un respirador de estos, para que sea certificado, debe tener el sello de NIOSH. En Colombia, el INVIMA se basa en las normas de la NIOSH. O sea, Colombia no hace, digamos, no tiene un registro, una certificación propia. Exige cumplir los requisitos de la NIOSH. Dada la pandemia, el INVIMA suspendió temporalmente el registro sanitario para los tapabocas al declararlos como un dispositivo médico vital no disponible. Y eso lo hizo el 11 de marzo. Sin embargo, esta norma fue mal interpretada, porque el suspender el registro le dio la idea a la gente de que cualquiera podía fabricar tapabocas y que cualquiera podía vender tapabocas. No, el INVIMA lo que hizo fue suspender la necesidad del registro, pero no suspendió las condiciones que deberían cumplir, o sea, los requisitos. Y entonces ella mantuvo, para los productos importados se tiene que llegar el certificado de venta libre vigente con el cumplimiento de la normatividad sanitaria, y la normatividad es la normatividad de NIOSH. Debe llegar un certificado del análisis del producto, o sea, que el producto fue testeado, fue analizado, y el importador debe contar con un certificado de capacidad de almacenamiento y acondicionamiento de dispositivos médicos. Y para las personas o los fabricantes nacionales, los interesados en fabricarlos deberían contar con un concepto de las condiciones técnicas y sanitarias para la fabricación de tapabocas expedidos por el INVIMA. Lo que se suspendió fue el registro sanitario, pero no quiere decir que cualquiera pueda sacar tapabocas y vender, aunque eso es, digamos, lo que se está haciendo. Ahora, les decía que los tapabocas que estamos viendo aquí en Colombia son los industriales. Los respiradores de salud, este tipo que es diferente al industrial, tiene que tener para Estados Unidos y en general para los que nos acogemos a esa misma norma, dos tipos de certificaciones. Una certificación que da la NIOSH y un permiso que da la FDA. Este respirador no es equivalente a este respirador, y este respirador debería ser el respirador que nosotros usemos en las instituciones de salud. El de acá es la mascarilla quirúrgica. Quiero hacer ahí un paréntesis en cuanto al uso de la palabra respirador, porque ahorita se habla mucho de los respiradores en las unidades de cuidado intensivo. La verdad, lo de las unidades de cuidado intensivo no se llaman respiradores, sino ventiladores. Los ventiladores nos impulsan el aire o el oxígeno hacia el pulmón, y el que respira es el paciente. Digamos que no hace el acto de respirar, es un acto de intercambio de oxígeno. Eso es la diferencia entre ventilador y respirador. Pero estos se llaman respiradores a pesar de que no deberían llamarse así. Para nosotros todos son tapabocas. Bueno, les hablaba que la FDA, que es la agencia pues americana, les pide, además de los que pide la NIOSH, pide un requerimiento en cuanto a la
filtración de las partículas un poquito más pequeña que el anaios, pero pide también que haya resistencia o sea, que haya eficiencia en la filtración de patógenos, de lo cual no lo exigen los industriales. Aquí están los dos. La anaios hace un test de aerosol, que son partículas de cloruro de sodio, o sea, sal de cocina, que mide más o menos punto y las prueba a una tasa de flujo de minuto. Esa carga es neutralizada. Acuerde que a este tamaño de partículas ellas tienen una carga como digamos como pequeños imancitos, y si no se neutraliza esa carga, pues eso influye en el atrapamiento o no de las partículas por el dispositivo. Y eso se hace en condiciones de preacondicionamiento, a cierta temperatura, a cierta humedad, o sea, son condiciones de laboratorio muy estrictas. La FDA exige un test de esferas de látex, ya no de cloruro de sodio, sino de esferas de látex, que son, si ustedes pueden ver, lo de la 3.3, la FDA es de 0.1, la tasa de flujo de aire es mucho más baja, la carga de soles no tiene que ser netizada y no tiene que ser que no necesariamente lo exige para el industrial. Tiene que haber un diferencial de presión que se llama de respirabilidad, porque debe permitir respirar cómodamente, pero también entre más, digamos, más tupido es el filtro, pues más difícil hace respirar. Como esto se usa para condiciones diferentes a los industriales, las exigencias son diferentes. Y además debe ser retardante de llama. Entonces, este respirador tiene muchas más exigencias que este respirador que es el que nos están ofreciendo. Esto se hace con aparatos especializados. Aquí hay uno de ellos, pero mire, la máscara se coloca aquí para la prueba, se sella con pegamento alrededor, o sea, es un sello hermético total. Las condiciones de humedad, de temperatura dentro de esto son estrictamente controladas, y esa es la forma como se prueba en un laboratorio, que es muy diferente, digamos, a la forma en que trabajan en la calle. Veamos lo que quiere decir los números, las letras, perdón, y los números. El N95. La N significa no resistente al aceite. Las otras letras que usa la anaios es la R, que significa relativamente resistente al aceite, y la P, que es a prueba de aceite. O sea que uno podría tener un R95 o un P95. Para el tema que nos interesa y para el tema de los trabajadores de salud, es suficiente con una N, porque no son condiciones en las que estemos expuestos pues a aceites. Y los números se refieren a la capacidad del filtro para eliminar partículas del tamaño que se utiliza en la prueba. Entonces, los filtros que eliminan al menos el 95% de esas partículas tienen una calificación de 95, esa sería una N95. Los que filtran el 99% de ellas reciben una calificación de 99, tendríamos una N99, y los que filtran al menos el 99.97% reciben una calificación de 100. Ahí tendríamos una N100. Entonces, la pregunta sería, ¿es mejor una N100 que una N95? Pues en capacidad de filtración filtra mucho más esta, pero esta hace mucho más difícil respirar con ella puesta, y vamos a ver más adelante que eso también es importante. Esta es la nomenclatura, digamos, americana, pero vamos a encontrar en el mercado tapabocas o mascarillas o respiradores provenientes de otros países. En Estados Unidos es la N95, en Europa se usa esta nomenclatura, la FFP2, que es la equivalente, digamos, al N95. En Brasil se usa esta nomenclatura. Los chinos solo le pusieron una K antes, entonces la KN95. Australia, Corea, Japón, cada uno tiene su nomenclatura, pero estos que ven aquí son equivalentes al N95, que ya la mayoría conocen. Los respiradores N95, digamos,
americanos o por la NIOSH se prueban, digamos, en la capacidad que tienen de que el aerosol les penetre a la máscara. En cambio, miren que en Europa se hace al contrario, miden fuga al exterior. Entonces, una pieza facial filtrante, que es lo que significan las letras, pieza facial filtrante, uno que es un 78% de eficiencia de filtración mínima, quiere decir que ahí tiene un 22% de fuga hacia el exterior. La 92 tiene una filtración hacia el exterior del 8% y la 98, la FFP3, tiene una filtración del 2%. Todas estas están homologadas para retener partículas de 0.6 micras. Vimos cómo los de la NIOSH usan para la prueba partículas de 0.3 micras y la FDA partículas de 0.1 micras. Pero todas estas, digamos, desde la FFP2 en adelante, están básicamente homologadas a la N95. Las diferencias entre una mascarilla quirúrgica y un respirador N95. Las mascarillas quirúrgicas fueron diseñadas para proteger al ambiente. O sea, cuando uno las usa en quirófano, las está usando para no contaminar el campo quirúrgico, para no contaminar el paciente. No están diseñadas para proteger al cirujano o para proteger a la persona que las usa, sino para proteger al ambiente. Las mascarillas, por eso las mascarillas quirúrgicas deben venir con, digamos, antifluidos y reducen el riesgo de que uno se contamine con sangre o con cualquier secreción durante un procedimiento quirúrgico o en cualquier otro procedimiento que esté realizando. Las N95 están diseñadas para proteger al que las usa. Las mascarillas tienen un ajuste suelto. Las N95, para poder cumplir su función, que es proteger al que las usa, deben tener un sello hermético. Ellas también reducen obviamente el riesgo de que uno se contamine con sangre o con otros fluidos, pero digamos, su diseño inicial es las mascarillas para proteger hacia afuera y los respiradores N95 para proteger hacia adentro. La diferencia esencial estriba en esto, en el sello. Un respirador N95, para que cumpla su función, debe estar totalmente acoplado a la cara de la persona que la usa. Las mascarillas faciales no, y estas permiten la fuga de aire por los costados. Así como permiten la fuga, pues también permiten la entrada. El aire, como cualquier fluido o cualquier líquido, busca la zona de menor resistencia. Entonces, gran cantidad de lo que uno expele al respirar o inhala también al respirar, pues puede entrar, digamos, por los bordes de la mascarilla quirúrgica y no debería entrar por una N95. Aquí es para mostrarles cómo se miden las fugas. Si ustedes miran acá lo que está resaltado en rojo, esta es una prueba de fugas, esta es una máscara quirúrgica y el porcentaje de fuga en esta prueba específica fue de 24.3%, o sea, casi la cuarta parte de lo que la persona exhala sale por los lados de la mascarilla y brilla. 5 bien ajustado, 0.1%. Todo el persona está respirando, está pasando mascarilla menos un porcentaje. Requiere fit o se adapte perfecto. La Administración de Salud Ocupacional exige que el le haga un filtrador de salud una vez al mes. Eso no se hace aquí en Colombia, ni sepa. Y ese fit test es que la persona se cobra, se mete esto y por aquí se le suministran unas sustancias que básicamente lo que hace. Hay de diferentes formas de hacerlas. Una es por test de olores y otra por medición de partículas que pueden atravesar las mascarillas. En ella se le suministran diferentes olores y si la mascarilla está bien ajustada, no debe sentir ningún olor dentro de la mascarilla. Si lo sientes porque la mascarilla no está bien ajustada y si no está bien ajustada, pues no está
filtrando el 95% que le pueden ingresar. ¿Cuáles son los problemas del respirador? Esté mal ajustado, es el tamaño inadecuado. Esto viene en tallas y uno debe buscar la talla apropiada para uno y debe probarse diferentes tallas. La otra es la forma del rostro. Hay formas de rostro, pacientes muy obesos, ¿sí?, que no permiten que el respirador se ajuste apropiadamente. El tener barba. Si alguien tiene barba y está usando un N95, probablemente no le está cumpliendo la función que debe cumplir. Probablemente le esté haciendo la misma protección que hace una máscara convencional. Los problemas dentales también influyen, las cicatrices, el usar anteojos y el sobrepeso. Cuando una persona ha usado una máscara y se sube de peso, probablemente ese tipo de máscara ya no le sirva y tenga que usar una talla diferente, o lo contrario también es cierto. Una pequeña acotación aquí, esto que ustedes ven es una válvula de exhalación y las han visto seguramente en la calle muchas personas. Cuando un respirador N95, cualquier otro respirador tiene una válvula de exhalación, no está protegiendo a los demás, está protegiendo solo al que la lleva. O sea que si yo estoy contaminado o infectado y estoy usando este tipo de respirador con válvula de exhalación, pues estoy expeliendo al aire todo lo que respiro, todas las partículas que respiro. Las válvulas de exhalación se usan para permitir respirar más fácil, porque respirar con esto bien ajustado no es tan cómodo. Entonces, esto da comodidad, pero protege solo al que la usa y no protege, digamos, a los demás. Aquí me volví, perdón. Otro paréntesis aquí. Unas condiciones que da pues los fabricantes, un respirador usado, ¿cuándo cambiarlo? Lo que recomiendan es cambiarlo si ya causa dificultad para respirar, o sea, si se saturó en los ambientes de la calle normal o en las clínicas, pues que un respirador de estos se sature, es muy dientes muy limpios, pero si el respirador presenta daños visibles hay que cambiarlo, o si el respirador ha estado en contacto con algún contaminante, pues también debería cambiarse. Se ha hablado pues del reuso, de esterilizarlos, de lavarlos. Los fabricantes no lo recomiendan en vista de la dificultad de conseguirlos. Se han autorizado, digamos, el reuso en algunas circunstancias, digamos que en el uso diario por el costo de esto, pues se podría reutilizar. Hay que no tocar las superficies, hay que esterilizarlo con algo que no lo dañe, o sea que lavarlo no es una buena idea. Probablemente la mejor forma de esterilizarlo es ponerlo bajo una luz ultravioleta, y venden los dispositivos, las cajitas con la luz ultravioleta para ponerlos ahí determinado tiempo. También se ha hablado de esterilizarlos en microondas, pero algunos tienen aquí partículas metálicas para el ajuste y eso pues ya saben que en el microondas puede ser peligroso. Pero en general, estos son dispositivos para un solo uso. Hasta lo que les he dicho ahora, seguramente ustedes han quedado como que esto, pues, no es que sirva mucho, porque las condiciones de laboratorio, digamos, que no se dan en la calle. Vamos a ver qué pasa, digamos, en la vida real. Primero, pues, la forma de usarlo. Ustedes aquí en la foto ven las diferentes formas en que la gente las usa, y eso es lo más importante. Un mal uso del tapabocas le quita, digamos, todo su valor. En esto no voy a extenderme mucho porque creo que todos han visto mucho cómo se pone la mascarilla, pues hay que lavarse las manos, hay que evitar tocarla después de que se ha instalado. La forma de ponerla correcta es cogerla con la mano, ponerla sobre la cara, ajustarla muy bien con la mano y luego pasar las cuerdas hacia atrás, una por debajo de la oreja, otra por arriba, y ajustar la pieza metálica que tiene aquí para el ajuste y verificar que quede muy bien ajustada. Una forma de ver si quedó bien ajustada es cubrir la mascarilla con la mano, intentar respirar profundo y ver si hay fugas alrededor. Si las hay, volverla a ajustar y tratar de obtener el mejor ajuste que se pueda. Para retirarlas, no hay que tocarlas con la mano porque se supone que esta superficie está contaminada, hay que quitar las cuerdas
y desecharlas pues en ambientes hospitalarios como material contaminado, y en la casa lo recomendable es echarla en una bolsa plástica y a la basura. Vamos a ver un poco de lo que es, digamos, la vida real, en el sentido de que todos estos respiradores en el laboratorio se les exige que cumplan ciertos requisitos, pero ¿qué pasa en el mercado? Hay un estudio que hicieron en Minneapolis, fueron y compraron 9 máscaras, de las cuales 6 de ellas tenían la aprobación doble. Todas tenían el certificado NIOSH y 6 tenían el certificado NIOSH y FDA. O sea que debían cumplir, digamos, todos los requisitos. Todas reportaban una eficiencia de filtración entre el 95 y el 99% para bacterias, y entre el 97 y el 99% para partículas. Se le hicieron las pruebas con aerosol y se encontró que la tasa de fuga fue entre el 11 y el 15%, dependiendo del flujo de prueba que se hizo. Y con aerosol más fino de cloruro de sodio, la tasa de fuga fue entre el 4 y el 90%. ¿Qué es lo que les estoy tratando de mostrar aquí? Que lo que se encuentra en el mercado, a pesar de, esto es Estados Unidos, ¿no? A pesar de que tenga el sello NIOSH y el sello de la FDA, a veces no cumple con lo que dice. Imaginen lo que ocurrirá aquí en Colombia, donde nos llega tanto producto falsificado, donde nos llega tanto producto chino, si podemos esperar o no algo peor que lo que encontraron ellos en Estados Unidos. Otro estudio en Cincinnati, cogieron 4 modelos diferentes de respiradores N95 y 3 de máscaras quirúrgicas, y el 29 de las N95, el 29% de las N95 tenían un factor de protección mucho más bajo que el requerido. El requerido de factor de protección tiene que ser 10, o sea, cumplir con todos los requisitos. Esto es como el 100%. Y el 100% de las máscaras quirúrgicas no lo cumplían. Sin embargo, las N95 mostraron 8 a 12 veces mayor protección que las máscaras quirúrgicas. Entonces, nuevamente, lo que en el laboratorio o en el registro dice, en la calle no se cumple. Ustedes dirán, bueno, esto es muy inicia, probablemente las máscaras que estemos usando no sirvan para nada, pero miren este experimento. Este es un experimento con una luz especial, fotografiando las partículas que expele uno por la boca, las gotas de saliva. Esto fue hecho incluso con un iPhone 11, y aquí a la derecha lo que ven es el número de partículas que se esperen por segundo, contadas, digamos, en una toma a alta velocidad. Esto es, digamos, normalmente, y la línea de abajo es solo cubriéndose la boca con una toalla pequeña húmeda. Miren cómo el número de partículas que se expelen, solo cubriéndose con eso, baja prácticamente a 0. O sea que, de alguna manera, esto lo que nos está diciendo es que cualquier protección, por deficiente que sea, brindando opción significativa de que expelemos al aire. En la parte clínica, lo que se ha visto es, se hizo un metaanálisis. Yo no sé si todos saben lo que es un metaanálisis. Voy a aclararlo cortamente. Un metaanálisis es que se buscan todos los estudios o las investigaciones sobre el tema que se han realizado, se escogen los que cumplen todos los requisitos, mezclando todos esos datos para sacar un nivel, lo que se llama un nivel de evidencia 1. O sea, esto es un nivel de evidencia alto. En este metaanálisis se encontraron 6 estudios clínicos, o sea, no en laboratorio, sino ya en el uso, y compararon los respiradores N95 y las máscaras quirúrgicas. Esto lo hicieron para probar la efectividad en prevenir infección respiratoria aguda, como específicamente, y encontraron que no había ninguna diferencia entre la prevención de la gripa en las personas que usaron los respiradores N95 y las personas que usaron las máscaras quirúrgicas. O sea que en el laboratorio la N95 es mucho mejor que la máscara quirúrgica, pero cuando vamos a la vida real, no encuentras diferencia. La explicación es básicamente
la AES es un proceso muy complejo que no necesariamente aplicar en el laboratorio, porque la mayoría de los trabajadores de la salud, y estos trabajos fueron hechos en trabajadores de la salud que estaban expuestos pues, a la influenza, no se les hace el fit test, o sea, no se les prueba que la máscara, que el respirador N95 esté bien acoplado, y lo que les decía, si no está bien acoplado al rostro, probablemente cumpla la misma función que una máscara quirúrgica, y los N95 son más incómodos de usar, entonces las personas se lo tocan más, se lo quitan más, se lo mueven más su nivel de protección. Y ese ajuste de comodidad, hacérselo a la barbilla, probablemente favorezca la contaminación. Por eso no se encontró, digamos, diferencia entre los dos. En otro estudio, respiradores N90, tapabocas quirúrgicos para personas andando en su actividad diaria. El anterior estudio de Metaralgia era en personal de salud, este es en personas en su actividad diaria. Tampoco hubo diferencias significativas en la tasa de gripa confirmada por laboratorio, no gripa, digamos, sospechada por síntomas y no confirmada por laboratorio. No hubo diferencia entre los dos. O sea que ambos protegieron igual. Acuerden que la mayoría de las influencias también son coronavirus, ¿no? No son partículas similares. Hay estudios que han demostrado que las máscaras quirúrgicas reducen la detección de coronavirus y la detección de copias del virus en gotas respiratorias. O sea, la máscara quirúrgica de alguna manera reduce el número de gotas de partículas virales que se encuentran en las gotas. Y de hecho se ha sugerido que estas máscaras pueden ser usadas aun si uno está contaminado para proteger a los demás de que se contaminen. Pasemos a esto, que es lo que estamos viendo mucho ahora, las máscaras hechas en casa. Con lo que les decía del INVIMA, esto se disparó y muchas personas han hecho sus propias máscaras y muchas personas las han hecho para comercializar, las han visto como un negocio. Los estudios han demostrado que los materiales domésticos con que las personas hacen este tipo de mascarillas cumplen una tasa de filtración que está entre el 49 y el 86% para partículas muy pequeñas, ¿no? De 0.02 micras. Mientras que las quirúrgicas filtran el 89%, o sea, entre 86 y 89 no hay mucha diferencia, entre 49 y 89 posiblemente sí. Esto es de diferentes tipos de materiales, no quise poner aquí la lista, pero es solo para darles una idea. Y en otro estudio de laboratorio se encontró que los materiales filtraban entre el 3 y el 60% de las partículas. Algunos de estos materiales eran equivalentes a las máscaras quirúrgicas. Los materiales que usualmente están usando son algodón, material de antifluidos. Todos ellos se han estudiado individualmente y se ha encontrado pues qué rata de filtración tienen. Un estudio miró la tela de esta con que hacen las bolsitas de té y encontró que filtraban partículas de 0.2 a 1 micrón en el 60% de las partículas, mientras que la máscara quirúrgica filtraba el 75%, o sea, algo muy similar. No había demasiada diferencia. El mayor problema de la máscara quirúrgica y de la máscara hecha de tela es cómo se acoplan al rostro. Ahí es donde está el problema. Este es el único estudio que hay específicamente para coronavirus. Es un estudio con algunos problemas. Lo menciono prácticamente porque se hizo específicamente con pacientes infectados de coronavirus, de COVID, pues de SARS-CoV-2. Pero es un estudio que hizo apenas con 4 pacientes. Ellos encontraron que en el estudio, la conclusión que sacan es que las máscaras hechas en casa, las de algodón, no sirven porque ellos lo que usan es la máscara, hacen toser a los pacientes a 20 centímetros de un medio de cultivo y ven cómo
se pueden cultivar los virus a pesar de haber tosido con la máscara. O sea, partículas virales caen en el medio de cultivo y el virus, digamos que crece allí. Sin embargo, otros autores analizando los datos encontraron que sí, que si bien pasaban los virus, la dosis o sea, la carga viral que bloqueaban era del 96%, o sea, había una reducción de 36 veces la carga viral de un paciente infectado. O sea que es como dos formas de mirar el mismo experimento. Los que lo hacen en su conclusión dicen, las máscaras de algodón no protegen porque permiten que el virus pase, pero otro que analiza el estudio dice, pues de alguna manera sirven porque bloquean el 96% de la carga viral y eso de alguna manera da protección. Lo que les decía del factor de ajuste, el ajuste de las máscaras caseras es por lo menos la mitad de lo de las máscaras quirúrgicas. Eso también está medida, pero ambas reducen el número de microorganismos expulsados al exterior y la máscara quirúrgica se ha demostrado que es 3 veces más efectiva que las caseras. Obviamente hay caseras muy bien hechas y hay caseras hechas con muy buenos materiales que pueden ser equivalentes a las quirúrgicas, pero en general este es el resultado. ¿Qué hay a favor del uso de las máscaras? Digamos, porque ustedes dicen, bueno, si no protegen tanto y no, de pronto usarlas o no usarlas va a dar lo mismo. Si no podemos cumplir todas las condiciones que dicen usarlas o no usarlas va a dar lo mismo. Vamos a ver si de verdad sirven o no sirven. Esto fue publicado en una revista también. Es un pasajero que voló el 22 de enero, o sea, cuando apenas la pandemia estaba en China y no había pasado a otras partes. Este pasajero vino de Wuhan a otra provincia de China y después hacia Toronto. Ese vuelo duró 15 horas. Él iba con su esposa y los dos fueron positivos para COVID-19. En el avión había 350 pasajeros y alrededor de ellos, a 2 metros de distancia, había 25 personas, incluida gente de la tripulación y tuvieron otro contacto cercano cuando llegaron al aeropuerto. Ninguno de los pasajeros del avión ni de los 25 que estaban cerca de ellos se contagiaron. Y la única condición diferente que tuvieron fue que los dos habían usado durante el vuelo tapabocas. Entonces, esto es una de las evidencias que han utilizado para demostrar, digamos, que el tapabocas en cierta medida o en gran medida sí protege a los demás. El otro caso publicado es el de 2 estilistas, los 2 COVID positivos, que estuvieron trabajando positivos durante varios días y entre los dos tuvieron contacto estrecho, pues más estrecho que con el estilista es difícil. Tuvieron contacto positivo con 140 personas, contacto estrecho, y en el salón circularon entre 200 y 300 personas más. Durante todo ese tiempo, en la entrada a ese salón era obligatorio usar tapabocas tanto para los que entraban como para los que trabajaban ahí, y durante todo ese tiempo que estuvieron laborando no se registró ningún contagio, perdón. Miremos lo que ha pasado en los países. Esta es de pronto de los más importantes. En esta gráfica ustedes pueden ver en gris, esto es para el 31 de marzo, los países que para el 31 de marzo no habían implementado el uso de tapabocas recomendado o obligatorio o no los habían distribuido entre la población, tuvieron estas curvas. Los que después del 15 de marzo tuvieron la recomendación de usar tapabocas, tuvieron una curva mucho más baja, mucho más plana. Ustedes lo pueden aquí ver en el verdecito más claro. Y los que culturalmente, como los orientales, que por su cultura son más propensos a usar
tapabocas, que los gobiernos dieron la recomendación de usar tapabocas y que se les distribuyó tapabocas en la población, son las curvas verdes. Miren la diferencia en las curvas entre estos países donde cultural y digamos por recomendación gubernamental usaron tapabocas y los de las curvas grises donde no los usaron hasta la fecha del estudio, que es para el 31 de marzo. Miremos esta otra. Esta otra es un poquito más difícil de entender. Está dividido este cuadro en 4 cuadrantes. Hacia acá, digamos hacia la derecha donde está la flecha verde, es la reducción del pico de la infección. Y hacia arriba es el crecimiento diario de casos. El verde es uso universal, digamos, de la máscara con recomendación gubernamental y con distribución hasta el 15 de marzo. El verde más clarito es lo que les decía ahora, la recomendación universal, pero no tenían la cultura de usarlo ni la distribución de las máscaras. El círculo rojo es cuarentena estricta. Y el círculo amarillo es cuarentena parcial. Entonces, miren cómo los de cuarentena estricta que están aquí tienen un crecimiento diario alto comparado con los que no tenían cuarentena estricta, pero que usaban máscara. Y cómo el pico de reducción, o sea, la reducción del pico fue mucho mayor en los que tenían uso de máscara y algunos con cuarentena parcial, comparado con los que tenían cuarentena estricta sin uso de máscara. Mire, digamos que el sitio ideal para estar es el cuadrante inferior derecho. Y en el cuadrante inferior derecho están los países que tenían uso de máscara y en el cuadrante izquierdo, donde el pico no se reduce tanto, ni el crecimiento diario se reduce, están los que tenían cuarentena, pero no usaban máscara. Este cuadro lo que nos muestra es que para efectos prácticos es más útil usar la máscara que tener una cuarentena estricta. No sé si esta gráfica quedó clara, porque esta gráfica me parece bastante importante. Ahora miremos la mortalidad. La mortalidad es una medida indirecta del número de casos. Acuérdense que en el COVID el 80% de los casos son asintomáticos, o sea que la mayoría nunca se van a detectar, nunca se van a saber que estuvieron con COVID o nunca van a estar en los registros. Una forma de saber indirectamente el número de casos es contar los muertos, porque los muertos se cuentan fácilmente. Y se sabe que la mortalidad del coronavirus está entre más o menos el 0,6 y el 0,8%. O sea que hasta el 1% puede llegar. Eso quiere decir que más o menos, para ponerlo en números redondos, por cada muerto que tengamos vamos a tener 100 casos, así no los hayamos diagnosticado. Entonces la mortalidad es una forma de medir el número de casos. Y miren esta curva, esta es la curva de mortalidad. Desde que empieza la infección en los países, y estamos hablando de esto, lo hicieron con 198 países, sí, 198 países se incluyen en esta gráfica. La línea azul gruesa de abajo es los países que implementaron el uso de máscara 15 días después de la aparición de casos en su país. Miren cómo la mortalidad se mantiene baja todo el tiempo. La curva naranja es los países que implementaron el uso de máscara entre el día 15 y el día 30 después de la aparición de sus primeros casos. Y la curva roja es la mortalidad en los países que no implementaron el uso de máscara o la implementaron después de 60 días de haber empezado los casos en su país. Miren la diferencia tan marcada. Esto no significa que aquí se está muriendo más porque fueron maltratados o porque no tenían tratamiento, porque hasta el momento no hay un tratamiento efectivo contra el COVID. Esto lo que está demostrando es que estos países tuvieron mucho más casos reales que estos países cuya mortalidad aquí se ve mucho más baja. Entonces,
se mide el número de casos indirectamente midiendo la mortalidad. Esto es más o menos la misma curva, pero esto es midiendo, digamos, desde que inicia la infección y en la fecha, digamos, inicia la pandemia y en la fecha antes del 16 de abril. Los países que implementaron la mascarilla en general, pues el uso de máscaras, tienen esta curva de mortalidad y los que no tienen esta curva de mortalidad. Hay una proyección, esta es una proyección matemática para Estados Unidos que fue hecha el 24 de junio, donde ellos por métodos matemáticos calculan que usar mascarillas en alto nivel, o sea, cerca del 95%, puede reducir las muertes en Estados Unidos en un rango que va de 179.106 muertes más o menos a 146.000 muertes. Eso es, digamos, salvar más o menos 3.060 vidas solo implementando el uso de máscaras en Estados Unidos. Esta es una predicción hecha para el 1 de octubre. Igual es una predicción matemática que puede que se cumpla, puede que no se cumpla, pero digamos que está basada en los datos que se han obtenido en los estudios anteriores. Espero que con lo que les haya comentado puedan responderse pues las preguntas que tenían y estoy pues dispuesto a responder las preguntas que tengan. Espero no haberlos confundido más o no haberlos aburrido demasiado. Gracias. No, doctor, muy interesante. Tenemos una pregunta que dice así, regáleme un momento, por favor, aquí estoy mirando. Dice la señora Tatiana Bastidas pregunta, buenas noches, ¿cómo explicarle a las personas mayores que al usar la mascarilla no se están ahogando por inhalar el aire que exhalan? Eso es difícil, Tatiana, buenas noches. Eso es difícil porque se vuelve algo cultural, ¿no? Y en redes incluso han circulado videos de gente desmayándose y todo por el uso de las máscaras. La verdad, pues, digamos, con lo que vimos ahora, las máscaras no filtran, imaginen una molécula de oxígeno, qué tamaño tiene comparado con una partícula de estas que atraviesan las máscaras. Entonces, digamos que esto no causa ningún problema en el tema de respiración. Sí puede ocurrir en ciertas máscaras, digamos, de estas caseras, que por hacerlas muy, digamos, seguras, usan materiales que realmente pueden impedir la respiración, pero no van a causar realmente una complicación por esto. Yo diría que una forma práctica es que uno debe coger una máscara de estas, ajustarla alrededor del rostro con las manos, o sea, de esta forma, cubrir los bordes e intentar respirar. Debe poder respirar con facilidad. Debe haber cierta presión negativa. La máscara debe, digamos, cuando uno inhala, acercarse un poco, digamos, a la nariz, pero no debe causarle dificultad para respirar. Si le causa dificultad para respirar, una máscara de esta casera probablemente no sea una máscara apropiada. Pero es un tema cultural que es difícil, digamos, de explicarles. Gracias, doctor. La señora Pilar Muñoz pregunta, doctor, ¿cuál es su recomendación para los niños? Bueno, no metí el tema, pero la verdad, en donde es menos efectiva las máscaras es en los niños. Uno, por las tallas. Digamos que el mercado no tiene muchas máscaras apropiadas para niños. Entonces, la mayoría son caseras. Las máscaras quirúrgicas usualmente les quedan grandes y no se ajustan adecuadamente, entonces eso merma su efectividad. Y los niños pues hacen una inapropiada manipulación de las máscaras. Si los adultos lo hacemos, en gran medida los niños mucho más. Entonces el nivel de protección en los niños es mucho más bajo. De todas maneras es mucho mejor usarla que no usarlas. Y afortunadamente los niños, pues si se infectan, pues tienen unas consecuencias mucho menores que las que tenemos los adultos. Sin embargo, un niño que se infecte podría ser transmisor, aunque no está realmente demostrado
que un niño transmita la enfermedad. Pero debería usarla en los ambientes que se necesita usarlo. Y los ambientes específicamente con lo que vimos de las partículas y los aerosoles son los ambientes cerrados. De lo que tenemos que cuidarnos más que todo es de los ambientes cerrados. Abrir las ventanas, permitir que el aire circule, hace que todos estos aerosoles y todas las partículas se dispersen rápidamente y que tengamos mucho menor riesgo. Gracias. Doctor, la señora Ivonne Bustamante, bueno, primero le agradece, dice muchísimas gracias por su valiosa charla y pregunta que observa nos anota que observa muchas personas utilizando la mascarilla únicamente tapando la boca. Buenas noches, Ivonne. Por ahí vi, Ivonne, que compartiste el link. Ivonne, tapar la boca únicamente, pues le merma mucho su efectividad. Ya vimos que al respirar también expelemos muchas de estas gotas o muchas de estas partículas que pueden tener el virus. Entonces, si tenemos la máscara puesta solamente en la boca, pues estamos botando, si estamos contaminados o infectados, estamos botando virus. Y si alguien nos está transmitiendo el virus, pues por las fosas nasales también nos va a entrar muy fácilmente. Entonces, digamos que es un uso inapropiado. La mascarilla debe cubrir completamente la boca y la nariz. Y también deberíamos usar en cierta medida gafas, aunque el riesgo es mucho menor y no se ha medido, pero el virus también puede entrar por la conjuntiva, ¿no? Perfecto. Doctor, esta pregunta del señor Juan Carlos Cárdenas me parece muy importante porque dentro de los protocolos de deportes, que son las áreas que nos han permitido abrir, muchas preguntas de los socios son de si es estrictamente necesario llevar el tapabocas, que por qué lo tienen que hacer, que es que van a jugar, que van a caminar, que están en el aire libre. Entonces el señor Juan Carlos Cárdenas pregunta, Fernando, ¿qué nos sugieres a los que practicamos golf o tenis en el club? ¿Debemos usarla mientras practicamos el deporte? Juan Carlos, buenas noches. Ya, a ver, un ambiente tan abierto como, digamos, como el campo de golf, el campo o los campos de tenis, pues hacen que estas partículas y estos aerosoles rápidamente se dispersen. O sea que el riesgo es muy, muy bajo. Sin embargo, si estamos jugando en un grupo y nos acercamos a al otro jugador, aún sea a 2 metros, yo considero que es mucho más seguro tener puesta la mascarilla que no tenerla. Porque a esa distancia, como vimos en el video, si alguien tose o respira, esas partículas pues nos pueden llegar. Y no está demostrado, no se ha probado cuántas partículas virales son necesarias para que uno adquiera la infección. Se sabe que, o sea, no es como en cierta enfermedad. En la tuberculosis, por ejemplo, un solo bacilo nos puede dar tuberculosis. En el coronavirus específicamente no se sabe cuántos son necesarios para que adquiramos la infección. Hay unas tasas de crecimiento en cultivos, o sea, cultivos de células, donde sí se sabe que se necesitan tantas partículas virales para que eso se llama TD50, algo así, que es, se ponen varios cultivos y se les inocula cierta cantidad de virus y crecen en el 50%, digamos, de las placas de cultivo. Esa es la dosis 50, digamos, de infectividad. Pero eso es in vitro. En el humano, realmente in vivo, no se sabe cuántas partículas nos pueden infectar. Pero teóricamente, un solo virus podría lograr, digamos, llegar, entrar a la célula y empezarse a replicar. Pero eso es teórico, no se ha podido mostrar. Yo diría que si uno está a cierta distancia en el campo, mejor la usa. Si ya se la puede, digamos, quitar o bajar si está a cierta distancia de las otras personas, sí, porque es un ambiente donde la probabilidad de infectarse es muy, 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 muy baja. Gracias, doctor. La señora Sandra López dice,
pero el tapabocas N95 lo recomiendan casi exclusivo para el personal de salud. Y lo otro es realmente de ayuda el uso del visor adicional al tapabocas. A ver, el tema de la recomendación, y eso digamos que la OMS hizo una recomendación. Estos son organismos que si bien son de carácter científico y tienen asesores científicos, son muy de carácter político y de políticas públicas. La OMS recomendó no usar tapabocas esencialmente, no porque creyeran que no sirviera, sino porque les daba temor que se agotaran y no hubiera disponibilidad para el personal médico. Y en este momento la recomendación del N95 solo para el personal de salud va en el mismo sentido, es para preservar o para disminuir la posibilidad de que se agoten y el personal de salud no tenga. Eso pasa como con todo lo que ha salido, ¿no? Dijeron que la cloroquina servía y se agotó, dijeron que la ivermectina servía y se agotó, y todo lo que dicen que sirve, entonces se agota. Con los tapabocas ocurre lo mismo. Lo que uno puede concluir digamos, de lo que les acabo de comentar es que la máscara quirúrgica, la máscara convencional que ven aquí, digamos, ahorita en la foto, y ya voy a parar de compartirla, es suficiente el nivel de protección que nos da, digamos, en un ambiente no de clínica o no de hospital. Pero si uno tiene un N95, pues va a tener un grado de protección en teoría mayor, pero en la práctica no. Les mostraba que en los estudios en la práctica no protege más un N95 que una máscara quirúrgica. Y la razón es porque el N95 se manipula más, se toca más. No quise mostrarles imágenes, pero ustedes los han visto en televisión, en las redes, cómo las N95 en el personal de salud, después de usarlas 8 horas continuas, les daña la piel, les produce heridas o les produce lesiones. Entonces, digamos que es una recomendación sana decir que la N95 sea solo para el personal de salud. Ahora, si yo ya la tengo, pues obviamente, pues usémosla, porque si la uso bien, va a ser mejor que una máscara convencional. Pero la verdad es que aún los que estamos acostumbrados a hacerla no la usamos de la forma adecuada en el 100% de los casos. Uno se la toca, uno se la mueve, uno se la baja, y eso es lo que hace que su efectividad sea menor. Perfecto. Pregunta también la señora Sandra, si en los niños asmáticos la mascarilla puede inducir más fácil a una crisis. Yo diría que no, excepto que el niño fuera alérgico o sensible al material que tiene la máscara. Eso sí, pues le podría desencadenar una crisis, pero si no tiene sensibilidad a los materiales de la máscara, el solo hecho de tenerla puesta no debería inducirle un episodio. Ahora, muchos de los episodios de asma a veces son de origen, a ver, ¿cómo uso la palabra para que no me van a interpretar? De origen psicógeno, no quiere decir que se lo esté inventando, ¿no? Quería usar otra palabra, pero digamos que en el momento no. Si una persona asmática piensa que eso la está ahogando, puede que solo ese hecho le desencadene una crisis, pero en términos reales no debería desencadenárselo. Perfecto. Bueno, tenemos 5 minutos, doctor, entonces tenemos 2 últimas preguntas y una de ellas, el señor Jorge Hernán Londoño pregunta, ¿ingresar a un sitio cerrado con aire acondicionado como en los bancos, igual en los supermercados, es riesgoso? Entre más cerrado sea el sitio, más riesgo hay. Entre los aires, pues recirculan el mismo aire. Los aires tienen unos filtros que, digamos, no son tan eficientes en cuanto al tamaño de partículas que tenemos, pero digamos que un lugar cerrado con menor circulación de aire tiene mucho más riesgo.
Ahora, si el lugar es cerrado y no tiene aire acondicionado, probablemente el riesgo sea mayor porque digamos que estas partículas y estos aerosoles pueden estar flotando en el aire ahí mucho más tiempo. Por lo menos el aire acondicionado le puede dar una recirculación a eso y hacer que rápidamente, digamos, se depositen en superficies, que es otro tema. Ese otro tema que no incluimos ahora es que todos han oído que el virus se deposita en las superficies, pero cuando se seca pueden ráfagas de aire, digamos, volverlo a levantar y volverlo a poner, digamos, en circulación. Sin embargo, no se ha demostrado que eso sea causa de infección. Perfecto, doctor. Y dice la señora Marixa Muñoz si nos puede recomendar alguna marca o algún tapabocas en especial. Ay, sí, me la puso difícil. No, la verdad, miren, lo que yo he revisado y lo que hablaba de que las pruebas que hicieron en Estados Unidos con las máscaras en el mercado, que muchas no cumplían, y pues aquí yo no tengo, digamos, ningún conflicto de interés. En lo que he encontrado es que 3M es una máscaras de muy buena calidad y en todos los estudios donde las prueban no por ellos, sino por otros y que han usado esta marca, han encontrado que tiene un porcentaje de filtración de partículas que excede el 95%, 97, 98 en N95. Y 3M, digamos que es una empresa muy seria con todos sus protocolos y todo. Si yo fuera a recomendar algo que no debería, diría que esa sería la marca que por lo que he leído, podría recomendar. Doctor, ¿y dónde las puede conseguir uno? Le pregunto porque yo compré N95 y las pedí a Casa Dental y dije que yo era odontóloga, pues para que me vendieran, dije que quiero las que utilizan los odontólogos, es para mi consultorio. Entonces, bueno, las conseguí, me las enviaron, pero cuando las abrí estaba en chino, o sea, eran máscaras chinas. Chinas, sí. Y Sí. de hecho, si son chinas, no son N95, sino que deberían ser KN95, o sea que debería ser, debería ir con otra nomenclatura. O si no, son chinas chiviadas, que se soy Y, mucho aquí. La verdad, yo no lo sé. Mi secretaria las compra. Nosotros, el proveedor que usamos casi siempre es Adolfo Alex, pero la verdad, no sé dónde conseguirlas. A veces no ha sido fácil, ¿no? A veces, incluso en la clínica donde yo trabajo, ha sido a veces difícil conseguirlas y se ha tenido que comprar por cantidades y a veces las cantidades son limitadas. sí. No es Bueno, doctor, fácil. una Pero la verdad, ultimita. yo en la calle no uso N95, yo uso una máscara quirúrgica convencional. ¿Y los visores cumplen una función Ah, adicional? mire, el visor, pues si alguien le tose a uno en la cara o le estornuda en la cara, pues tener un visor sería buenísimo por el tema. Pero eso es un evento raro. En el resto, en los aerosoles que quedan pueden pues pasar por los lados del visor y llegarnos igual. Y hay algunos estudios que han encontrado que el visor se ha vuelto fuente de contaminación, porque digamos alguien nos tose en la cara y está contaminado y el visor nos protege, pero el visor queda contaminado. Entonces después si nos lo tocamos o al quitarlo lo tocamos y después nos llevamos la mano a la boca o a los ojos y ahí nos contaminamos. Entonces la recomendación en general es que el visor no se use. Perfecto. De hecho, en algunas clínicas no se recomienda usarlo excepto en procedimientos quirúrgicos que generen aerosoles. Perfecto. Esta mañana en el noticiero hubo una anotación de la médica que aparece en uno de ellos y hablaba de que en adelante las personas que salen a trabajar deben conservar o cambiar mejor cuando llegan, deben de tener mascarilla dentro de sus casas porque han visto de que muchas personas adultas que se han cuidado muchísimo, que no salen a ninguna parte, resultan contagiadas. Esto va a ser, digamos, como una ley, digamos, como algo estricto o es apenas que están revisando. Pues
Yo soy de los que pienso que el gobierno no nos puede decir qué hacer dentro de la casa. Sin embargo, hay que recordar que está demostrado que el virus que uno empieza, si uno lo adquiere, lo empieza a transmitir 2 días antes de que le aparezca el primer síntoma. O sea que cuando uno se empieza a sentir mal, ya lleva 2 días transmitiendo la enfermedad. Eso en el caso de que le den síntomas, pero hay que recordar que el 80% pueden no tener ningún síntoma, o sea que pueden pasar los 14 días transmitiendo el virus sin que se den cuenta. Entonces, pues esa sería una recomendación de alguna manera válida. Si yo estoy saliendo acá y tengo personas a riesgo en mi casa, pues se lo puedo transmitir en algún momento. Difícil es hacerlo cumplir o difícil es que lo cumplan. Ya digamos que queda en cada quien ver hasta qué extremo lleva su cuidado con él y con los demás, ¿no? Perfecto. Bueno, y por último, el doctor Eduardo Romero nos dice, los tapabocas comunes que usamos no duran más de 8 horas, de pronto menos. Y si no los usamos bien y los contaminamos nosotros mismos, pues con mayor razón toca cambiarlos de inmediato. Sí, eso es, la verdad es que en el estricto sentido del uso, eso debería ser de uso único y desecharlo. Pero es un tema difícil porque en tiempos donde la economía está dura y uno gastando en tapabocas todos los días, se vuelve complicado. En estos días me invitaron a una conferencia de estas sobre el mismo tema con la Fundación Valle de Lili, y antes alguien comentaba que a ellos les iba a costar alrededor de 3.000 millones de pesos en lo que queda del año el tema de los tapabocas para el personal de la clínica. Y eso es un poco de plata en un tema donde las clínicas están, digamos, en una situación muy crítica, donde no están percibiendo ingresos, tener que gastar esto. Y lo mismo puede pasar en un hogar, ¿no? Si en el hogar no está percibiendo ingresos y tiene que comprar los tapabocas quirúrgicos, los respiradores, que de hecho les acrecentaron el precio hasta 5 veces de lo que realmente varía, se puede volver un tema complicado. Estrictamente deberían ser de un solo uso, pero si 3M recomienda, o sea, dice que si el tapabocas no está contaminado, lo cual es difícil de saber, o si el tapabocas no se ha dañado y no está saturado, o sea, no crea problemas para respirar, podría volverse a usar. El tema es que no sabemos cuándo está contaminado. Si salimos, si estuvimos en contacto y el tapabocas tiene el virus ahí, pues se vuelve un fómite. Sí, doctor, tiene razón. Bueno, doctor, se nos acabó el tiempo, así que me resta solamente darle las gracias por esta maravillosa charla, muy adecuada pues para estos momentos de pandemia. Creo que nos ha abierto un poco a entender todo este tema de los tapabocas y lógicamente pues revisar muy bien, porque ahorita lo que usted decía, los que se empezaron a hacer y muchas empresas los hacen, pues son muy lindos, son muy bonitos, son muy modernos, pero creo que hay que revisar con ojo crítico cada uno de ellos. Bueno, gracias a todos por asistir y espero que algo les haya servido. Espero verlos muy pronto en el club a todos. Doctor, Gracias. muchísimas gracias. Mil y mil gracias por su tiempo, por sus conocimientos. Y sí, como dice usted, esperamos muy pronto volvernos a reunir allá. Una feliz noche para todos. Muchas gracias por conectarse y estar al tanto de las charlas que les ofrecemos. Feliz noche. Gracias. Gracias, doctor. Sí, Sí,